Vivimos en una época en la que casi todo puede convertirse en imagen. Las ideas se transforman en frases cortas, la introspección en publicaciones, la búsqueda interior en fotografías cuidadosamente compuestas. La mente contemporánea, profundamente entrenada en lo visible y lo medible, intenta capturar incluso aquello que pertenece al territorio de lo invisible. Pero yo, Jacobo Grinberg, descubrí que cuando la mente lineal intenta encontrar la esencia en aquello que puede exhibirse, inevitablemente termina confundiendo la apariencia con la realidad. Este fenómeno no es nuevo, aunque hoy se manifiesta con una intensidad particular. La mente lineal busca seguridad en lo que puede cuantificarse, verificarse, compararse, quiere ver resultados, indicadores, señales externas que confirmen que algo está ocurriendo. Cuando esta lógica se traslada al terreno de la identidad o de la espiritualidad, aparece una paradoja profunda. Aquello que pertenece al ser comienza a buscarse en el hacer. La autoestima se mide en aprobación externa, en reconocimiento social, en la acumulación de signos visibles que parecen confirmar nuestro valor. Del mismo modo, la espiritualidad empieza a representarse como una colección de prácticas, símbolos o gestos que pueden mostrarse ante otros. Se medita, pero también se muestra que se medita. Se lee, pero también se muestra que se lee. Se habla de silencio interior mientras la mente busca ser observada. Este desplazamiento revela algo esencial sobre el funcionamiento de la mente lineal. Su necesidad constante de transformar la experiencia en objeto. Lo que originalmente era una vivencia interior se convierte en una representación y esa representación poco a poco comienza a sustituir la experiencia real. En mis investigaciones sobre la conciencia observé repetidamente este fenómeno. La mente puede crear una imagen de sí misma que resulta socialmente aceptable o incluso admirable. Esa imagen es lo que en términos psicológicos podríamos llamar la máscara. Pero detrás de esa máscara permanece un territorio que la mente prefiere no mirar. La sombra, todo aquello que no encaja con la imagen que deseamos proyectar. Cuando la espiritualidad se convierte en apariencia, la máscara se vuelve aún más sofisticada. Y mientras más brillante es la máscara, más profundamente puede ocultarse aquello que permanece sin ser reconocido. Para comprender por qué ocurre este fenómeno, es necesario observar con atención cómo opera la mente lineal. La mente lineal es extraordinariamente útil para organizar la realidad material. Permite medir, comparar, clasificar, construir tecnología, desarrollar sistemas complejos de conocimiento. Gracias a ella, podemos comprender procesos físicos, diseñar herramientas y transformar el entorno, pero esa misma mente encuentra grandes dificultades cuando intenta aproximarse a aquello que no puede cuantificarse fácilmente. La esencia, la conciencia, la experiencia interior profunda no se dejan capturar con las mismas herramientas que utilizamos para medir el mundo físico. Sin embargo, la mente lineal no renuncia fácilmente a su forma de operar. Cuando se enfrenta a algo que no puede medir, intenta traducirlo a su propio lenguaje. Así aparece una dinámica curiosa. Lo esencial comienza a buscarse en lo superficial. La autoestima, por ejemplo, que en realidad es una relación interna con uno mismo, se transforma en un fenómeno externo que depende de aprobación, de reconocimiento o de comparación. Si los demás confirman mi valor, entonces me siento valioso. Si el entorno no refleja esa aprobación, el sentido interno se tambalea. Lo mismo ocurre con la espiritualidad cuando se observa desde esta lógica. En lugar de ser una exploración profunda de la conciencia, se convierte en una acumulación de signos visibles, prácticas, símbolos, discursos, imágenes. La mente lineal interpreta estas señales como indicadores de progreso espiritual. Cuantas más prácticas se acumulan, más avanzado parece el camino. Cuantos más libros se leen, más cerca parece la sabiduría. Pero esta lógica contiene una trampa. Porque el ser no se acumula, el ser no funciona como un inventario de experiencias o conocimientos. El ser se revela cuando la mente deja de intentar convertirse en algo. Cuando la espiritualidad se reduce a una colección de prácticas o a una imagen socialmente aceptada, se produce un desplazamiento sutil pero profundo. La atención ya no está orientada hacia la transformación interior,
sino hacia la construcción de una identidad espiritual. Esa identidad puede ser muy sofisticada, puede hablar de conciencia, de energía, de despertar, pero sigue siendo una identidad. Y mientras la mente permanezca ocupada construyendo identidades, la esencia continuará fuera de su alcance. Cuando esta dinámica se observa con suficiente claridad, aparece un fenómeno muy característico de nuestra época: la espiritualidad convertida en representación. En otros momentos de la historia, el camino interior solía estar asociado con el silencio, con procesos profundamente íntimos que rara vez se exhibían públicamente. Hoy, en cambio, gran parte de la experiencia humana ocurre dentro de un escenario permanente de exposición. Las redes sociales han creado un espacio donde cada aspecto de la vida puede convertirse en imagen, en mensaje, en narrativa personal. En ese contexto, la espiritualidad también ha comenzado a adoptar las reglas del espectáculo, no necesariamente de manera consciente, pero sí como resultado de la lógica cultural en la que vivimos. Aparecen fotografías meditando, imágenes cuidadosamente compuestas que transmiten serenidad, frases sobre conciencia acompañadas de símbolos espirituales, prácticas compartidas como prueba visible de evolución interior. Nada de esto es necesariamente falso. El problema aparece cuando la representación comienza a reemplazar la experiencia. La mente lineal interpreta la imagen como evidencia. Si alguien parece espiritual, entonces debe ser espiritual. Si alguien repite el lenguaje del despertar, entonces debe haber despertado. Pero la conciencia real no funciona bajo esas reglas. El ser no necesita mostrarse, no necesita confirmarse ante otros. Cuando la experiencia interior es auténtica, suele manifestarse de forma mucho más silenciosa y menos espectacular. En mis reflexiones sobre la conciencia observé que la mente posee una habilidad extraordinaria para construir personajes. Puede adoptar diferentes identidades según el contexto social. Puede ser profesional, intelectual, rebelde, vulnerable o espiritual. Cada una de estas identidades es una máscara que organiza la manera en que nos presentamos ante los demás. La máscara no es necesariamente negativa, cumple una función social importante. El problema aparece cuando la confundimos con nuestra esencia. Cuando la máscara espiritual se vuelve dominante, la persona comienza a proteger esa imagen con el mismo esfuerzo con el que antes protegía otras identidades. Y mientras más elaborada se vuelve la máscara, más difícil resulta reconocer aquello que permanece oculto detrás de ella. Allí es donde aparece la sombra, ese territorio interior que la mente prefiere mantener fuera del campo de la conciencia. El concepto de la máscara y la sombra resulta esencial para comprender este fenómeno. La máscara representa todo aquello que el individuo considera aceptable, admirable o digno de reconocimiento dentro de su contexto social. Es la parte de la identidad que se muestra al mundo, cuidadosamente organizada para producir una impresión específica. La sombra, en cambio, contiene aquello que ha sido rechazado, reprimido o considerado inaceptable. No porque necesariamente sea negativo en esencia, sino porque no encaja con la imagen que la mente desea proyectar. En el ámbito de la espiritualidad contemporánea, esta dinámica puede volverse particularmente compleja. Cuando alguien adopta una identidad espiritual, esa identidad comienza a definir lo que debe mostrarse y lo que debe ocultarse. La persona intenta parecer siempre consciente, equilibrada, compasiva, iluminada. Las emociones consideradas negativas, como el miedo, la envidia, el resentimiento o la inseguridad, quedan relegadas al territorio de la sombra. Pero la sombra no desaparece por el hecho de ser ignorada, permanece activa, influyendo silenciosamente en la conducta y en las decisiones. Cuanto más se fortalece la máscara, más energía requiere mantener oculta la sombra. Este proceso crea una tensión interna que muchas veces pasa desapercibida. Desde afuera, la persona parece haber alcanzado un estado de equilibrio o de desarrollo espiritual. Sin embargo, internamente puede existir una lucha constante por mantener esa imagen intacta. Este es uno de los riesgos más sutiles del camino espiritual cuando se aborda desde la lógica del hacer. La persona acumula prácticas, conocimientos, símbolos y experiencias que refuerzan su identidad espiritual. Pero el verdadero trabajo interior, que consiste en reconocer y comprender la sombra, queda pospuesto o incluso evitado.
La mente lineal prefiere aquello que puede exhibirse, prefiere mostrar la máscara antes que explorar lo que la máscara oculta. Sin embargo, la verdadera transformación de la conciencia ocurre precisamente en ese territorio que la mente intenta evitar. Cuando la sombra es reconocida sin juicio, la máscara deja de ser necesaria. Y en ese momento aparece algo mucho más profundo que cualquier imagen espiritual, una autenticidad que no necesita representarse ante los demás. En este punto aparece una dinámica particularmente visible en ciertos movimientos contemporáneos que suelen agruparse bajo el nombre de Nueva Era. La intención original de muchas de estas corrientes era abrir la posibilidad de explorar la conciencia más allá de los límites tradicionales de la cultura occidental. Sin embargo, con el paso del tiempo, parte de ese impulso terminó mezclándose con la lógica de acumulación propia de la mente lineal. Así surgió una especie de cóctel espiritual donde distintas prácticas, creencias y símbolos se integran sin una comprensión profunda de su sentido original. Se combinan meditaciones con afirmaciones, rituales con discursos sobre energía, fragmentos de filosofías orientales con interpretaciones modernas del crecimiento personal. A primera vista, esta diversidad puede parecer enriquecedora, pero cuando se observa con más cuidado, aparece una tendencia curiosa. La acumulación de prácticas comienza a interpretarse como evidencia de evolución espiritual. Cuantas más técnicas se conocen, más avanzado parece el camino. Cuantos más talleres, libros o experiencias se suman, más sólida parece la identidad espiritual que se construye alrededor de ellas. Sin embargo, la esencia del trabajo interior no depende de la cantidad de prácticas que se realicen. La mente lineal, acostumbrada a medir progreso en términos de cantidad, intenta aplicar la misma lógica al territorio de la conciencia. Pero el ser no funciona bajo ese principio. La transformación profunda no surge de la acumulación, sino de la comprensión. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. La acumulación excesiva puede convertirse en una distracción que evita el contacto directo con la experiencia interior. En lugar de mirar con honestidad lo que ocurre en la mente, la persona se mueve constantemente de una práctica a otra, de una enseñanza a otra, de una técnica a otra. Cada nuevo método promete una comprensión más profunda, una experiencia más elevada o un acceso más rápido al despertar. Pero en ese movimiento constante, la mente continúa operando desde la misma estructura que intenta trascender. Busca mejorar su identidad, pulir su personaje espiritual, construir una versión más refinada de sí misma, y mientras la búsqueda se mantiene en ese nivel, el ser permanece oculto detrás del esfuerzo constante por parecer más consciente. Esta dinámica revela algo profundo sobre la naturaleza del ego cuando entra en contacto con la espiritualidad. El ego no desaparece simplemente porque una persona comience a meditar, a leer textos filosóficos o a hablar sobre conciencia. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. El ego aprende a adaptarse a ese nuevo territorio. Comienza a utilizar el lenguaje espiritual para construir una identidad más sofisticada. Ya no se define únicamente por logros materiales o sociales. Ahora también puede definirse como alguien consciente, alguien despierto, alguien que trabaja en sí mismo. Esta transformación del ego es extremadamente sutil. Desde afuera puede parecer un avance genuino, pero internamente sigue funcionando la misma estructura de identificación. La mente continúa construyendo una imagen de sí misma que necesita ser sostenida ante los demás. En este punto aparece una de las trampas más difíciles de reconocer en el camino espiritual, la ilusión de progreso. Cuando la identidad espiritual se fortalece, la persona puede sentirse más evolucionada que antes. Tiene más conocimiento, más prácticas, más discursos que explican la realidad. Sin embargo, ese progreso puede ser principalmente conceptual. La mente comprende muchas cosas, pero la estructura profunda de la identidad sigue intacta. El ego simplemente ha cambiado de vestimenta. Antes buscaba reconocimiento en el éxito o en la aprobación social. Ahora puede buscarlo en la sabiduría, en la profundidad aparente o en la imagen de alguien que ha trascendido el ego. Esta paradoja ha sido observada por muchos investigadores de la conciencia. El camino espiritual puede convertirse en un escenario donde el ego
se vuelve más difícil de detectar, precisamente porque utiliza el lenguaje de la humildad y del despertar. La persona habla de desapego, de conciencia, de unidad, pero sigue profundamente identificada con la imagen que proyecta. En ese punto, la espiritualidad deja de ser un proceso de descubrimiento interior y se convierte en un refinamiento del personaje. El trabajo auténtico comienza cuando la mente reconoce esta dinámica sin intentar justificarla, cuando la conciencia puede observar incluso su propia necesidad de parecer espiritual. En ese momento aparece una oportunidad real de transformación, porque la atención deja de estar dirigida hacia la construcción de una identidad y comienza a dirigirse hacia la comprensión directa del ser. Cuando la mente comienza a reconocer esta dinámica, aparece una comprensión que resulta profundamente liberadora, aunque al principio puede resultar incómoda. La espiritualidad auténtica no consiste en construir una identidad diferente, sino en observar cómo la mente construye identidades en primer lugar. Esta observación cambia completamente la dirección del camino interior. En lugar de intentar convertirse en alguien más espiritual, la atención se dirige hacia el proceso mismo mediante el cual surge la imagen del yo. Cada vez que la mente dice yo soy esto o yo debería ser aquello, está construyendo una representación. Esa representación puede adoptar muchas formas: la del profesional exitoso, la del buscador espiritual, la del maestro interior o incluso la del individuo humilde que ha renunciado al ego. Pero todas ellas comparten una misma característica: son formas de organización psicológica que la mente utiliza para sentirse definida y estable. En mis reflexiones sobre la conciencia observé que el verdadero trabajo interior comienza cuando la mente deja de intentar mejorar esas representaciones y comienza a observarlas. Esta observación no es un análisis intelectual ni un juicio moral, es una atención directa hacia el movimiento del pensamiento y hacia la forma en que ese pensamiento crea una identidad a la que luego nos aferramos. Cuando esa atención se vuelve clara, algo interesante ocurre. La energía que antes se utilizaba para sostener la máscara comienza a liberarse. La persona ya no necesita mantener constantemente una imagen coherente de sí misma. Puede reconocer sus contradicciones, sus miedos, sus deseos y sus zonas de confusión sin sentir que eso amenaza su identidad. Este reconocimiento abre la puerta a una forma distinta de espiritualidad, no una espiritualidad basada en la acumulación de prácticas ni en la construcción de un personaje consciente, sino una espiritualidad basada en la honestidad radical con la propia experiencia. En este espacio, la sombra deja de ser un enemigo que debe ocultarse y se convierte en un territorio de descubrimiento. Cada aspecto rechazado de la mente contiene información valiosa sobre cómo se ha construido la identidad. Y cuando esa información se integra en la conciencia, la máscara pierde gradualmente su poder. Entonces la espiritualidad deja de ser una apariencia y comienza a convertirse en una forma de autenticidad vivida. Cuando esta comprensión comienza a profundizarse, aparece una transformación importante en la manera de relacionarse con las prácticas espirituales. La meditación, la lectura de textos filosóficos, la contemplación o cualquier otra disciplina interior dejan de ser herramientas para construir una identidad y se convierten en espacios de observación. La diferencia puede parecer sutil, pero en realidad es enorme. Cuando la mente utiliza una práctica para reforzar su personaje espiritual, la práctica se convierte en una actividad más dentro del repertorio del ego. La persona medita para sentirse más avanzada, lee para demostrar mayor comprensión, habla de conciencia para confirmar su posición dentro de un grupo. Pero cuando la práctica se convierte en un espacio de observación, su función cambia completamente. Ya no se utiliza para construir una imagen, sino para ver con claridad cómo opera la mente. En ese espacio, cada pensamiento, cada emoción y cada impulso se vuelve una oportunidad para comprender el funcionamiento de la conciencia. Este cambio introduce una dimensión de humildad que rara vez aparece cuando la espiritualidad se vive como una moda. La persona deja de intentar parecer consciente y comienza a reconocer cuán profundamente condicionada está su mente.
Observa cómo surgen comparaciones, deseos de reconocimiento, miedos a ser rechazado o impulsos de superioridad espiritual. En lugar de ocultar estos movimientos bajo una máscara de equilibrio, aprende a mirarlos directamente. Este tipo de observación no siempre es cómodo. De hecho, muchas personas abandonan el proceso precisamente cuando empiezan a ver con claridad sus propias contradicciones. Pero es allí donde comienza el verdadero trabajo interior, porque cada vez que la conciencia puede observar un movimiento del ego sin identificarse completamente con él, ese movimiento pierde parte de su fuerza. La energía que antes sostenía la máscara empieza a disolverse, y en ese proceso algo más profundo comienza a emerger. No es una identidad nueva ni una imagen espiritual más refinada. Es simplemente una presencia que no necesita representarse ante los demás, una forma de estar en el mundo donde el ser ya no depende del personaje que la mente intenta construir. Cuando este proceso madura, la relación con el mundo cambia de una forma silenciosa pero profunda. La persona deja de vivir pendiente de cómo es percibida por los demás. La necesidad constante de proyectar una imagen coherente comienza a disolverse. Esto no significa que desaparezca la interacción social ni que la persona se vuelva indiferente al entorno. Significa que la identidad deja de depender de la aprobación externa o de la confirmación de un personaje. La mente lineal, acostumbrada a buscar validación en signos visibles, pierde gradualmente su dominio sobre la experiencia interior. En ese espacio aparece algo que no puede fabricarse ni exhibirse: autenticidad. La autenticidad no es una actitud que se adopta ni una imagen que se construye. Surge cuando la mente deja de intentar ocultar partes de sí misma para sostener una máscara aceptable. Cuando la sombra comienza a ser reconocida, la energía que antes se utilizaba para reprimirla se libera. Esta liberación produce una sensación de coherencia interna que no depende de la aprobación externa. Desde fuera, esta transformación puede parecer muy discreta. No genera necesariamente discursos elaborados ni demostraciones visibles de espiritualidad. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. La persona se vuelve más simple en su manera de expresarse, menos interesada en demostrar su evolución o en convencer a otros de sus ideas. Este cambio puede resultar desconcertante en una cultura que valora constantemente la visibilidad y la afirmación de la identidad. Pero desde la perspectiva de la conciencia, representa un paso importante hacia una forma más profunda de libertad interior. La mente ya no necesita confirmar continuamente que está en el camino correcto. La vida cotidiana se convierte en el espacio donde la conciencia se manifiesta de forma natural. Cada relación, cada dificultad, cada emoción se vuelve una oportunidad para observar el funcionamiento de la mente sin necesidad de construir una narrativa espiritual alrededor de la experiencia. En ese momento, la espiritualidad deja de ser un tema de conversación o una estética personal y comienza a convertirse en una cualidad silenciosa de la presencia. Cuando se alcanza este punto de comprensión, algo comienza a reorganizarse en la manera en que la mente se relaciona con la realidad. La atención deja de estar absorbida por la construcción del personaje y se vuelve más sensible al movimiento real de la experiencia. La persona ya no necesita confirmar constantemente que está avanzando espiritualmente. La idea misma de progreso espiritual pierde parte de su importancia porque el centro de la atención ya no está en convertirse en algo, sino en comprender lo que es. Este cambio puede parecer pequeño desde fuera, pero internamente representa una transformación profunda. Durante mucho tiempo la mente ha estado ocupada intentando mejorar la imagen que tiene de sí misma. Ha intentado ser más exitosa, más aceptada, más consciente o más espiritual. Cada uno de estos esfuerzos ha reforzado una identidad que necesita ser sostenida constantemente. Pero cuando la mente comienza a observar ese mecanismo sin intentar corregirlo inmediatamente, algo se afloja en la estructura del yo. La energía que antes se utilizaba para sostener la máscara deja de ser necesaria. En ese espacio aparece una forma de claridad que no depende de la comparación ni de la aprobación externa. La persona puede reconocer sus movimientos internos sin sentirse obligada a defender una identidad específica. Esto no significa que la personalidad desaparezca ni que la vida se vuelva indiferente. La personalidad continúa funcionando
como una herramienta de relación con el mundo, pero deja de ser el centro absoluto de la experiencia. La mente ya no está atrapada en la necesidad constante de confirmarse a sí misma. Esta transformación revela algo fundamental sobre la diferencia entre el hacer y el ser. El hacer pertenece al territorio de las acciones, de las prácticas, de las identidades que la mente puede construir y mostrar. El ser, en cambio, no puede exhibirse ni acumularse. El ser aparece cuando la mente deja de intentar convertirse en algo distinto de lo que es en este momento. Y en esa aceptación profunda, la conciencia descubre una libertad que no depende de ninguna imagen espiritual ni de ningún reconocimiento externo. Cuando esta comprensión comienza a estabilizarse, la relación con la espiritualidad cambia de una manera radical. Ya no se busca la espiritualidad como un símbolo de identidad, ni como un conjunto de prácticas que deben demostrarse. La espiritualidad deja de ser un territorio donde la mente intenta perfeccionar su imagen y se convierte en un espacio de observación continua de la conciencia. En ese estado, las prácticas no desaparecen necesariamente, pero cambian completamente de sentido. Meditar ya no es una forma de parecer más consciente ante otros. Es simplemente una oportunidad para observar el movimiento de la mente. Leer textos profundos ya no sirve para acumular conceptos que puedan repetirse en conversaciones. Se convierte en una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la experiencia. Incluso el silencio adquiere otra dimensión. No es una postura estética ni una señal externa de equilibrio. Es un estado que surge naturalmente cuando la mente deja de luchar por sostener una imagen de sí misma. Este cambio introduce una cualidad muy particular en la manera de vivir. La persona ya no necesita ocultar sus contradicciones ni defender una identidad espiritual coherente. Puede reconocer sus momentos de claridad y también sus momentos de confusión sin sentir que eso amenaza su camino interior. En lugar de proteger la máscara, la atención se dirige hacia la comprensión de lo que realmente ocurre dentro de la mente. Este tipo de honestidad es profundamente transformadora porque rompe la dinámica del personaje espiritual. La mente deja de utilizar la espiritualidad como una forma de validación personal. En ese momento, el camino interior deja de ser un escenario donde el ego intenta pulirse y se convierte en un proceso de descubrimiento genuino. Curiosamente, cuando esto ocurre, muchas de las expresiones visibles de la espiritualidad pierden su importancia. La persona puede seguir practicando, leyendo o reflexionando, pero ya no siente la necesidad de demostrarlo. La espiritualidad se vuelve más silenciosa, más íntima y, paradójicamente, más real. Porque el ser no necesita proclamarse, simplemente se expresa en la manera en que se vive cada momento. Al final, la pregunta esencial no es cuántas prácticas realizamos, cuántos libros hemos leído o cuántas veces hemos hablado de conciencia. La verdadera pregunta es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profunda. ¿Estamos utilizando la espiritualidad para construir una imagen de nosotros mismos o para comprender realmente quiénes somos? Esta pregunta marca la diferencia entre la espiritualidad como apariencia y la espiritualidad como transformación. La mente lineal siempre buscará convertir la experiencia interior en algo visible, algo que pueda medirse o mostrarse. Intentará encontrar la esencia en la forma, el ser en el hacer, la profundidad en la representación, pero la esencia no se encuentra en aquello que puede exhibirse. Se revela cuando la mente deja de intentar convertirse en algo distinto de lo que es. En ese momento, la máscara comienza a perder su importancia. Ya no es necesario sostener una identidad perfecta ni demostrar una evolución constante. La sombra también pierde su carácter amenazante, porque puede ser observada sin necesidad de ocultarla. Cuando la conciencia alcanza este nivel de honestidad, la espiritualidad deja de ser un personaje que debe interpretarse y se convierte en una forma de presencia, no una presencia espectacular ni visible, sino una forma de estar en el mundo donde la autenticidad reemplaza a la representación. Tal vez ese sea uno de los aprendizajes más importantes para nuestro tiempo. En una cultura donde casi todo puede convertirse en imagen, recordar que la esencia no puede exhibirse es un acto profundamente liberador. Y cuando esa comprensión comienza a manifestarse en la vida cotidiana,
La espiritualidad deja de ser una moda o una estética personal, se convierte en algo mucho más sencillo y mucho más verdadero, una relación honesta con la propia conciencia y con la realidad que vivimos.